Todo buen cristiano está llamado a vivir una vida de fe, 良いクリスチャンというのは信仰による、生き方を、求めています。no por emociones, no por lo que ven sus ojos, no por lo que escucha normalmente de sus amigos o del noticiero constantemente, sino llamado a vivir por convicción. 目に見えるものだったりとか、感情に生きるのではなく、自分の周りにいる人たちの話からの影響によるものではなく、確信によるものを、求められています。Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice el apóstol Pablo, porque por fe andamos y no por vista. 第二コリント人への手紙の、5章の、7節には使徒パウロはこう言っています。私たちは見えるものにはよらず、信仰によって歩んでいますと教えています。Pablo le estaba enviando una carta a los corintios y les está diciendo, recuerden que nuestra vida está dirigida por convicciones, por cosas que no vemos, por cosas que tal vez en ocasiones no sentimos, por convicciones que tal vez a la realidad de nuestros ojos no son palpables, pero que en el fondo de nuestro corazón, que nuestra certeza nos dicta de que ahí está y de que esa es la realidad final. 使徒パウロはコリント人に対して目に見えるものに対してではなく、自分が感じているものに対してではなく、自分の心の奥底で、信じているもの、確信を抱いているもの、その信仰によって生きることを、進めています。En cierta ocasión dice la historia que una mujer fue diagnosticada con una enfermedad terminal, ¿no? Le entregaron su diagnóstico médico y salió del hospital y fue y tomó su Biblia y abrió el capítulo 53 del profeta Isaías y se presentó delante de la presencia de Dios en oración y le dijo, Señor, aquí tengo el diagnóstico que me dio este médico. とある女性が診断、病院に行って医師に、診断してもらった時に、治るための方法がない、解決策がないことを言われました。ですが彼女は帰って、聖書を開き、イザヤ書の53章を開き、自分が医師に言われたことすべてを、神様に打ち明けました。Cuando yo leo este reporte médico, este mensaje definitivo que me da el médico dice que es una enfermedad terminal la cual me va a llevar a la muerte. Sin embargo, cuando abro mi Biblia en Isaías 53 dice que por las heridas de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por la llaga, por sus llagas nosotros fuimos todos curados y hemos recibido sanidad. Entonces, aquí hay uno de los dos que está mintiendo. O este reporte está mal, esta declaración que me ha dado el médico está mal, o lo que dice la Biblia es incorrecto, Señor. Pero yo te creo a ti, yo sé que tú estás en lo cierto, con lo cual yo no acepto este reporte médico, yo no acepto este diagnóstico médico. Por lo tanto, creo que tú, aunque yo hoy tengo dolor, aunque realmente me duele lo que estoy atravesando, aunque realmente tengo signos de ese dolor, yo me aferro a lo que dice tu palabra, reconociendo de que tú eres mi sanador, de que tú eres ese Jehová Rafa, que dice la Biblia, que es nuestro sanador. Reconozco que Cristo llevó toda dolencia, toda enfermedad en la cruz, y yo sé que aunque hoy no lo veo, voy a estar sana el día de mañana. で彼女は53章を開いて、何が書いてあったかというと、主イエス様が私たちのために、痛みや痛みなどを背負い、そして私たちは癒されることの、予言をされていました。そこで、彼女はじゃあ2つのことが、嘘になってしまいますと言いました。それはどういうことかというと、医師から、病気が末期であるということ、そしてもう治る方法がないということを宣言されたことが、嘘なのか、それとも、私たちのために痛みを背負ってくださったイエス様への、ことが、嘘になってしまうのか。ですが彼女は神様が残した御言葉を信じました。自分が医師に、言われたことを認めずに、まず神様に全てを委ね、全てを信頼することを、彼女は言いました。主は私たちのために、痛みも全てを、私たちのために背負ってくださりました。全ての癒しを与えてくださる方、たとえ自分が痛みを感じることがあっても、私たちに癒しを与えてくださるという方を、彼女はしっかりと信じていました。Esta es una declaración de fe, esta es una declaración de lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7. Vivimos por fe, andamos por fe y no por vista. Esta mujer no estaba ignorando el hecho de que su cuerpo le dolía, de que tal vez tenía realmente esa enfermedad, no la estaba haciendo a un lado, sino que estaba aferrándose a una realidad mayor a lo que veían sus ojos, y era
la sanidad que venía de la cruz del Calvario. Se aferraba a la sanidad que venía por la muerte de Cristo en la cruz y estaba apoderándose de una realidad bíblica y de una realidad mucho mayor que esta de la vida pasajera en la que estamos. そして、聖句に書いてあるように、私たちはその目に見えるものではなく、信仰によって歩んでいるということ、信仰によって生きていることが教えられています。彼女は決して自分の病気や病を無視していたわけではないんですけども、それでもその誠の真理であるこの御言葉に全ての信頼を置き、そしてその私たちのために私たちが目に見えるものではなく、目に見えなくともその信仰心を持っていること、その確信を彼女はしっかりと持っていました。El apóstol Pablo dice en Filipenses 2, del 5 al 8, de que si hay un sentir en nosotros, que debe ser el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque era en forma de Dios, el que estaba en el trono, dice que él no tuvo esto como algo a que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose esclavo, haciéndose un siervo, en la misma condición del ser humano, se humilló a sí mismo, haciéndose siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Pablo está diciendo a través de esta carta a los filipenses que si nosotros nos vamos a dejar llevar por las emociones, que sean las mismas emociones de Cristo. ¿Cuál emoción? De humillarse a sí mismo al punto de la muerte, solamente con el fin de obedecer a su Padre, de obedecer al Señor. イエス様は私たちが感じることも感じ取ることができる方です。イエス様は神の見姿であられるのに、神の在り方を捨てられないとは考えずに、ご自分を虚しくして、そしてしもべの姿を取りました。そして私たちは同じようになられましたが、それでも私たちのためにここまでのことをしてくださっています。それを使徒パウロはそのピリピ人への手紙の2章にそう示しているということが書かれています。Jesús fue mucho más obediente que cualquier otro sentimiento que tuvo en su vida. Él estaba en el trono, él era igual a Dios, él estaba sentado a la diestra del Padre, veía todos los días su gloria, su majestad, pero sin embargo, ante la obediencia no puso ninguna excusa. Él se despojó de su trono, se despojó del lugar de autoridad y se humilló, se hizo siervo de los hombres, vino, se entregó en una cruz al punto de morir en ella con tal de obedecer. Nosotros como cristianos estamos llamados a vivir por fe, a vivir por encima de lo que ven nuestros ojos con tal de obedecer la voluntad de Dios en nuestras vidas. イエス様は神の御姿であって、神の右の座についていて、神の栄光をいつも見ていた方ですが、それでも私たちのためにご自分を虚しくするということに従いました。そしてそれによって死にまで、しかも十字架の死にまでも従ったということが書かれています。ですから私たちもクリスチャンとして、自分が感じているものではなく、イエス様が感じているもの、キリストの思いに従い生きていかないといけません。Vemos en 1 de Samuel 15:22 cómo para Dios es mucho más importante la obediencia a su palabra, la obediencia a su voluntad que cualquier otro sacrificio. Vemos la historia de Saúl, de cómo él fue desechado del reino solamente porque desobedeció a la voluntad de Dios, a un mandato directo de parte de Dios por medio de Samuel, donde le llevaba a tomar acciones contra un pueblo que se había levantado contra el pueblo de Israel. Y sin embargo este rey llamado Saúl desechó ese mandato y fue desechado del reino. 第一サムエル記の15章の22節を読んでみると、いかに神様に従うことが大事なのかということをはっきりと教えています。この当時にはサウル王という王様がいたんですけども、もう神様に従いきれていなかったもので、結局は王の位から剥奪されてしまった人物です。そこでいかに従うことが重要なのかということをはっきりと示しています。Las palabras que utiliza el profeta Samuel, que le envía a Dios por medio de Samuel a Saúl, son ciertamente la obediencia es mejor que los sacrificios. Ciertamente obedecer es el mayor de los sacrificios que podemos hacer para Dios. Obedecer a su voluntad, obedecer a su palabra, guardarla, ese es el mejor acto de adoración en nuestras vidas. 神様はサムエルを通してサウルに言ったことが、たとえどんな生贄を捧げたとしても、
私たちはその主の御声に聞き従うということを語っていることに、従うことよりも勝るものはないということをはっきりと教えています。Para el Señor fue tan grave el pecado de Saúl por su desobediencia que le dice que es como un pecado de adivinación la rebelión. El no obedecer es rebelarse contra Dios. Es lo que está diciendo el profeta Samuel a Saúl. Y le está diciendo, y como idolatría es la obstinación. Te has obstinado en tu corazón en hacer lo que querías tú y no lo que había mandado yo. Vemos que, por tanto, la desobediencia para Dios es un pecado grave y es algo que, aunque Dios es amor, aunque Dios es misericordioso, aunque Dios es lleno de gracia, de perdón, vemos que es un acto de rebeldía ir en contra de su voluntad. そして、サウルが本当に、最もひどいことをしてしまったのは神様に、従わなかったということです。23節を見てみると、従わないことは、占いの罪だと教えています。それは神様に対する反逆の罪であるということを教えています。その後、その続きでは傲慢は、偶像礼拝の罪だということも教えています。もし、例えば自分が傲慢な気持ちを持っていて、自分のことをしたいように、したい生き方をしてしまうのであれば、それが、そのことを指していますし、何よりも自分がしたいということよりも、従うというその気持ちを私たちは常に、持っていないといけません。A Saúl le costaría el trono ese acto de rebelión, ese acto de no obedecer a Dios. Comenzamos diciendo de que un buen cristiano anda por fe, anda por obediencia a la palabra de Dios y no por sentimientos, no por emociones. A Saúl le costaría el trono esa mala decisión de no obedecer a Dios. Sin embargo, veamos qué diferente es la historia de David. En Hechos capítulo 13, versículo 22, dice la Biblia de que quitado este rey Saúl, dice que Dios escogió a un hombre llamado David, un jovencito llamado David. Y mira la referencia que hace el Señor en cuanto a David. He encontrado un hombre conforme a mi corazón. Y luego dice, ¿no? ¿Quién hará todo lo que yo quiero? Entonces podemos ver de que Dios le agradó tanto el corazón de David, pero no por sus sentimientos, no por sus emociones, sino porque hace énfasis, porque va a hacer todo lo que yo quiero. Eso es un corazón obediente, un corazón rendido a Dios y el corazón que deberíamos tener cada uno de nosotros. もちろん主は本当に愛に満たされている方です。たとえもちろん憐れみ深く許しに満たされていますが、それでも、サウルはそれに、自分がしてしまった傲慢さを、から切り離すということはとても、難しいものでした。ですがそれによって神様は正しい裁き主ですので、彼を王位から、退け、ダビデを立てました。そこで、使徒の働きの13章の、22節を読んでみると、神様はダビデを見て、ダビデの心が、主の御心にかなっているということ、彼が従っている人物だということに感心して、私はエッサイの子ダビデを見出したと教えています。彼は私の心にかなったもので、私が望むことすべてを成し遂げると、ダビデを見出して、そう宣言されました。Nuestra obediencia va a ser probada en muchas ocasiones. Podemos verlo desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Podemos encontrar hombres como Daniel, que por orar simplemente 3 veces al día, por causa de la envidia de sus enemigos, por causa de otras personas, fue enviado a un foso de leones a causa de orar a Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios era buscarle en todo tiempo, amarle, seguirle, pero sin embargo, hombres envidiosos quisieron llevarlo a la muerte por causa de esa prueba. そして私たち自身も自分の従うことに対して、試されることがあります。それで、創世記から黙示録まで読んでみると、ダニエルという人物がいました。彼は日々、3回、1日に3回に神様に祈っていましたが、彼を妬んでいる敵対者が、それを目撃して、神様に祈っているということだけで、彼はライオンの穴に投げ込まれました。Nabucodonosor hizo una estatua gigante también, para que todo el ser humano que existía en ese lugar le adorase, le rindiera pleitesía. Sin embargo, hubieron 3 amigos de Daniel que no decidieron hacerlo, sino que se rebelaron por amor al Señor. Delante de ellos decidieron tomar la fe en serio, la obediencia a Dios por encima de cualquier cosa y no postrar sus rodillas delante de esta imagen. ¿Qué les costaría? Bueno, ser echados en un horno de fuego ardiendo,
sin tener temor a la muerte de una forma valiente, y Dios recompensó esa valentía y esa obediencia a su palabra, esa obediencia al Señor. そしてそのダニエルの友人たちも、その当時のその王であったそのネブカドネサルという王がその金の像を作りました。で、その住んでいる者、その民たちは全員その金の像を拝まないといけないということを決めました。もし拝まないのであれば、誰でもその燃える火の炉に投げ込まれるということを、その立法を立てました。ですが、その彼ら、友人3人は、それに従うことをせずに、神様に従うということを彼らは決めて燃える火の炉に投げ込まれましたが、結局はダニエルもそうなんですけども、神様の御手によって助けられました。Con esto podemos decir de que el lugar más seguro para nuestras vidas es la obediencia a la palabra de Dios. ですから私たちにとって何より最も良いことは何かというと、神様に従うということです。No importa lo que pueda venir, no importa la situación que tengamos que enfrentar, siempre que obedecemos a su palabra, estamos en un lugar seguro, un lugar de bendición, en un lugar de vida eterna, un lugar de verdad y un lugar que nosotros podemos confiar de que Dios está con nosotros por obedecerle. 私たちの身に何が起ころうとも、何が来ても、何より私たちは、その永遠の命に導かれる場所があるということ、それは神様に従うということ、それ以上に良いことはないということに私たちは、全ての信頼を持たないといけません。